Ese secuestro fue en diciembre del 75. Yo nací 28 de febrero, o sea que tenía menos de 10 meses. Eh, Estábamos en un cumpleaños infantil. Eh, en ese momento, bueno, todas nuestras familias eran clandestinas. Ya vivíamos de alguna manera, de una forma. No termino de saber bien cómo era la composición familiar en ese momento. Estaba por un lado mis hermanas, tres hermanas, las hijas de mi papá, con Sayito, con Ana María Villarreal, la primera compañera de mi papá, que fue fusilada en Trelew, eh, que vivían por un lado, yo creo que con mis abuelos. Por otro lado estaban mis primas, eh, eh, que eran cuatro, hijas de Asdrúbal, Chicho, de Oscar Asdrúbal, que creo que ya en ese momento también había muerto en el Monte Tucumano. Él cae en un enfrentamiento en el Monte Tucumano. Pero estaba la mamá de ellas vivían con María Ofelia Santucho y sus cuatro hijas. Y después estaba yo yo creo que ya vivía con mis tutores, con una pareja de muy amigos de mis padres que ya desde ese momento me criaban. Yo creo que teníamos un núcleo familiar en donde estaban mi mamá y mi papá, pero clandestinos, yendo de acá para allá, en el medio de la... Y estos dos compañeros, el Toto y la Tota le llamábamos, que ya vivían con nosotros. Yo desde que yo nací, ellos vivían con nosotros y de alguna manera fueron quienes me criaron desde el principio. Mis tres hermanas, mis cuatro primas, yo y otro chico estábamos en un cumpleaños infantil con mi tía, con la mamá era la única adulta que había en ese momento, cuando cayó la patota, digamos, del ejército y nos secuestró a todos. Al principio yo pensé que habíamos estado 48 horas, era por lo menos lo que se decía, después se supo que fueron varios días más. Estuvimos en un centro clandestino de detención, eh, y yo, como digo, era bebé, hasta que el ejército, todavía no era el golpe, esto es diciembre del 75. No está claro del todo por qué decide liberarnos, ¿no? A cambio de nada. En ese momento mi viejo, con todos sus compañeros y demás, entra en un momento de complejidad, digamos, de crisis, de no saber muy bien qué hacer. Estaban reunidos ahí, medio viendo qué hacer, hasta cuando reciben la noticia de que nos van a liberar. La versión que hay, es que de parte nuestra, digamos, de lo que hemos reconstruido, de los compañeros, compañeras, de la familia y demás, es que inmediatamente a partir de nuestro secuestro se organiza una campaña internacional, y acá también fuerte, salió en todos los medios, que estábamos en manos del ejército, y eso hizo que, como todavía no estaban en dictadura, tuvieran que de alguna manera liberarnos. Hay una versión de un militar, un oficial de inteligencia del ejército, que supuestamente él convenció a sus superiores de liberarnos, y efectivamente fue el que nos llevó después a un hotel de Flores, que es donde nos dejan a todos en un hotel. Efectivamente, este oficial de inteligencia, se llama Españadero, Carlos Españadero, va con nosotros, habla el gerente del hotel, o el conserje, y le dice que bueno, que nos va a dejar ahí. Parece que después, no sé si él, el conserje o alguien del hotel, se da cuenta de nuestro apellido y denuncia a la policía. Entonces viene la policía a buscarnos, nos lleva, hasta que tiene que venir el de vuelta, el oficial de inteligencia, a decir no, están liberados, no sé qué. O sea, una historia muy tétrica y graciosa también. Eh, Hasta que finalmente, los compañeros, digamos, mi papá y mi mamá y los compañeros deciden un plan de cómo hacer para recuperarnos, digamos, de alguna forma. Estábamos liberados supuestamente ahí, pero también era muy posible que hubiera sido una encerrona, una trampa. Entonces, un compañero muy cercano a mi papá va al hotel y habla con mi tía, y le dice que era la única adulta, le dice que se vayan todos a la embajada de Cuba, que ya estaba eh, arreglado, digamos, supuestamente que iban a ir para allá, que se tomaron un taxi o dos y se fueron para allá, y que ahí los esperaban y bueno, se quedaban en la embajada de Cuba. Y a mí me lleva este compañero, con él, y bueno, yo ahí vuelvo con mi papá y mi mamá. Eh, Esa es un poco la historia de ese secuestro. Efectivamente nos liberan. Como te digo, yo vuelvo con mis padres ahí.
hasta que aparece como la hipótesis muy fuerte, ya el dato bastante preciso de que iba a venir el golpe en marzo, y entonces mis viejos deciden enviarme a Cuba previo al golpe. Fines de febrero. Yo estaba cumpliendo un año, creo que cumplí el año en Lima, si no recuerdo mal, en una escala en el avión. Eh, Así que esa es un poco la historia. Después a mí me envían con esta pareja de compañeros, el Toti y la Tota, Ricardo Silva, Josefa de Marchi, que fueron los quienes me escrían, porque bueno, nosotros nos vamos a Cuba, ahí están también mis abuelos ya. Eh, Vamos también con mi hermano, Diego Ortolani, que es hijo de Liliana, de mi mamá, con otro compañero, Luis Ortolani, que también había militado en el PRT. Eh, o sea que tanto mi viejo como mi vieja esa es la segunda pareja, ¿no? Yo nazco de ese de segunda pareja de cada uno. Y cada uno tenía hijos previos. Mi papá, las tres hijas, y mi mamá, mi hermano. Nos vamos todos para allá. Mis primas y mis hermanas tienen que estar un año entero en la embajada porque no los dejan salir. Ya el gobierno militar no les da el permiso de salida. Así que estuvieron un año entero encerrados en la embajada ahí casi sin poder salir del edificio. Y hasta que los liberan finalmente a fines del 76 y van a Cuba y también ahí nos reunimos todos. Yo me crío con ellos. Y esa historia es muy linda porque mis tutores, digamos, el Toto y la Tota, eran dos laburantes. El Toto trabajaba en una fábrica de pastas en Rosario, eran rosarinos los dos, por eso yo soy canalla. Eh, y ella venía de un sector muy pobre, venía de las islas, que están frente a Rosario, una zona de pescadores, realmente como muy, muy pobres, digamos. Y ellos tuvieron dos hijos, laburantes, digamos, rosarinos. Tuvieron dos hijos, el primero de ellos ingresa a militar en el PRT, con 18 o 20 años, Ricardo Silva, y es uno de los primeros asesinados, digamos, en combate, ¿no? Creo que en el año 71, si no recuerdo mal, en una acción, una de las primeras acciones, el ERP se funda en el 70, una de las primeras acciones militares, digamos, que fue creo que una recuperación de armas, digamos, con unos policías, bueno, hay una persecución y los matan a él en un tiroteo y a Tetamanti, de hecho hay un comando después del ERP que se llama Silva Tetamanti, y a partir de ahí, ellos dos, que no eran militantes, empiezan a colaborar, empiezan a comprometer con el PRT. Conocen a mi mamá, que también era rosarina. Mi mamá tenía a su hermano preso, que también era militante del PRT, Mario Delfino. Y empiezan se conocen y empiezan a militar juntos en lo que se llama, eran los protoorganismos de derechos humanos. Las primeras comisiones de familiares que iban a visitar, los organizaban para visitar a los presos. En este caso, el Toti y la Tota ya tenían a un hijo asesinado. Entonces se conocen ahí, se hacen muy amigos. En ese momento mi mamá iba a ver a mi papá, a mi tío, a Rawson, donde estaba preso. Él es otro de los fusilados en Trelew. O sea que tanto Sayito como mi tío, los dos son fusilados en Trelew. Y ahí se conocen, se hacen muy amigos, ellos empiezan a colaborar. De hecho, el Toti y la Tota, después cuando se funda la compañía de monte en Tucumán, van a San Miguel de Tucumán, como con un minuto, digamos, con una coartada, de que eran, bueno, habían ido allá, se alquilan una casa, son ellos dos, y ahí era donde paraban todos los compañeros que venían al monte, pasaban antes por San Miguel, paraban en la casa de ellos, medio clandestinos, y de ahí se subían para el monte. Ahí los totos conocieron el mango, que no conocían y me contaban después en Cuba que no lo comían, lo ponían, no sabían que se comía, lo ponían porque tenía lindo olor. Después en Cuba nos matamos, nos hartamos de comer mango. Y con ellos dos, bueno, nos fuimos a Cuba. Mis viejos, como se sabe, el 19 de julio del 76, justo ese día se iban a Cuba a reencontrar con nosotros, cuando los matan también. Bueno, mi mamá la desaparece, mi papá muere en combate ahí. Y por lo tanto yo me crié con ellos en Cuba. Y fue una muy linda... Bueno, y después el segundo hijo de ellos, después que matan a su hermano, también empieza a militar en el PRT y muere en el 76 acá en combate también. Con lo cual, la historia es que ellos dos pierden a sus dos hijos, yo pierdo a mis dos padres y reorganizamos la familia en una nueva composición que para mí fueron mis padres los que me criaron, gente de primera
de primera, digamos, ¿no? Tanto afectiva como militante. Siguieron siendo militantes hasta su muerte ya de grandes, digamos, ¿no? En el PRT, en lo que era un PRT derrotado, obviamente, ya eh, de- quizás con mucha menos potencia, pero ellos siguieron. Me acuerdo mucho de Cuba como ellos recibían los cables, bueno, la información, trabajaban con la información, laburaban con Prensa Latina, mandaban resúmenes, y bueno, todos los compañeros que pasaban por Cuba venían, nos visitaban. Así que esa es un poco la historia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? 18 años, o sea, me llevaron para allá en el 76, a principios del 76, y volví en el 93, a mediados del 93. Así que estuve, bueno, estuve en el círculo infantil, como se llamaba allá. Eh, no en la guardería, siempre me preguntan, en la guardería era un proyecto de montoneros. Nosotros allá no teníamos vínculo con los montoneros, estábamos cada uno tabicados, los que venían del PRT con... yo fui a un círculo infantil me crié en un barrio popular en La Habana, en Alamar, un barrio de La Habana del Este, digamos, un barrio de monoblocks, muy popular, en la periferia de La Habana. Así que fui al círculo infantil ahí en un que se llamaba Budapest, ahí en Alamar, y después fui al colegio, también así en el barrio. En Cuba, mis tutores murieron. Primero el Toto murió en el 87, vino a la Argentina a tratar de organizar las cosas para que nos volvamos toda la familia en el 87. En el 86 vino él, en el 87 murió. Estuvo un año acá, le fue muy mal. Él era, como le digo, laburante, no era alguien de clase media con contactos ni con... Entonces vino a tratar de volver a conseguir laburo, ya un tipo más grande. Y esto era todas las redes, además, de gente amiga, todo, la mayoría de la gente estaba desaparecida o muerto, o la gente no, ya todo eso se había desarmado. El país había cambiado muchísimo. Él no consigue laburo, estuvo muy mal durante varios meses. No nos contaba cómo estaba, porque no quería mostrar su fracaso, no sé, como que... Y bueno, y pasó, la pasó fea, pasó un invierno muy jodido y se enfermó y murió. Eh, y nosotros quedamos con la Tota allá, la Tota yo creo que eso la tiró abajo muy fuertemente. Y bueno, también murió en el 90 de cáncer. Así que nos quedamos nosotros dos, mi hermano y yo, y con la compañera de mi hermano, que era chilena, exiliada allá también, y vivíamos allá. Mi hermano tiene 6 años más que yo, o sea que cuando yo volvimos con 18 años, él tenía 24, justo habían terminado la universidad. Y como la compañera de mi hermano era chilena, decidimos volver por Chile, porque todavía estaban los planes de ACNUR de retorno. Entonces te pagaban el pasaje, te daban unos mangos para los primeros meses, que si volvíamos a Argentina, nosotros queríamos volver a Argentina, no había, porque era una cuestión de, eso te lo dan hasta 3 años después de la dictadura, no me acuerdo cómo era. Cuestión que en Chile todavía estaba vigente, en Argentina no. Entonces por eso nos fuimos por Chile. Y mi hermano y mi cuñada se empezaron a quedar y de hecho se quedaron. Y yo me vine solo para acá. Así que llegué a mediados del 93, solo. Y nada, y entré acá con 18 años, imagínate. Tenía a mi tío Amílcar, que todavía vivía, era como en ese momento el secretario general del PRT, junto con Roberto Guevara. Pero justo tuve la suerte de que unos compañeros jóvenes que en ese momento estaban en la facultad sabían que yo estaba llegando. Nos conocimos unos meses antes de venirnos en Cuba, en un viaje que ellos se hicieron a Cuba. Y como buenos militantes dijeron, está la familia Santucho, vamos a conocerla. Y se vinieron hasta la mar para conocernos. Yo siempre nos reímos porque ese día medio que no le di mucha bola. Venían como, viste, una especie de animalito que venían a verte. Y yo fui, hola, ¿qué tal? Y me fui, estaba con mi novia, viste, chapando y dije... eh, Hay algo más entretenido para hacer. claro. Pero bueno, cuando vine, ya quedamos en contacto. Y cuando vine para acá, ellos sabían que yo venía y me fueron a buscar. Y me fueron bueno, nada, me recibieron. Fue como una gran introducción acá. Y esos eran los compañeros que después construimos junto el mate, Diego Stulbar, Sebastián Skolnik, Florencia Lance, todos grandes, que fueron mis hermanos acá, digamos. Y que con ellos, bueno, nada, me introduje acá. Bueno, ahí empecé a estudiar inmediatamente en la Facultad de Sociología, ahí surgía el mate en ese momento, en ese mismo momento.
y empecé a militar. O sea, yo cuando vine, la lógica era que militara en el PRT. Y de hecho vine a militar en el PRT, pero por una cuestión de mandato y no tenía mucho sentido. El PRT era todo bien, pero era como un grupo de gente muy grande, eh, que no tenía vitalidad. Entonces, el encuentro con estos compañeros que estaban fundando el mate, empezando una generación nueva, ¿no? La de los 90. Ahí estaban también ustedes en la Mariate y en Filo. Toda esa camada nueva de un movimiento universitario independiente de izquierda. eh, que bueno, después fue bien interesante, ¿no? Muy rápidamente. Al principio yo me acuerdo cuando llegamos en el 93, 94, era plena hegemonía neoliberal del menemismo, la militancia era algo muy, muy marginal. Eh, Imagínense todo el, qué sé yo, todo el peronismo cooptado, ¿no? Muchos compañeros que desaparecidos. Por ahí lo más vital en ese momento era el organismo de hecho humano, las madres. Hasta que, bueno, en el 95 surge Hijos, o sea, muy rápidamente surge Hijos, en el 96 hicimos la Cátedra Libre Che Guevara, empieza a florecer ahí toda una... El 96 para mí fue el momento de quiebre, con el 24 de marzo, a los 20 años, que hay una especie de quiebre y ahí empieza a haber como una revitalización del movimiento popular, del cual participamos con mucha fuerza y que termina, bueno, yo siempre digo, para mí hay un clic en el 24 de marzo del 96 que termina con el 19 y 20 de diciembre del 2001. Hay un quinquenio en donde se gesta, bueno, una insurrección y una muy, muy, muy interesante combate efectivo contra el neoliberalismo que terminó con una victoria. Yo siempre digo que es que no sabría cómo decirte, o sea, es mi historia, es desde que no tengo con quién compararme, eso es lo que quiero decir. No viví ser hijo de otra persona, entonces es lo que me tocó. Y no, nunca lo viví como una carga, al contrario, siempre lo viví como algo, como una especie de historia personal a la cual hacer honor, porque creo que fueron grandes personas, mis viejos. Eh, pero a su vez, hacer honor no es simplemente repetir lo que hicieron, ni tener nostalgia. Siempre fuimos muy conscientes de que para hacer lo mismo había que cambiar, de que, no sé, la verdad que yo no creo que haya sido una carga en ningún momento. Eh, es lo que te toca, o Y sea. que otras te quisieran poner en un rol. Sí, 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 pero la verdad que siempre, por suerte siempre tuvimos el, el desenfado para notar eso y, y poder determinar de alguna manera cómo nos relacionábamos, cómo me relacionaba con esa historia, me da la sensación. En Cuba, o sea, son dos momentos muy distintos, ¿no? En Cuba, yo me crié en Cuba, conozco muchos otros, mis primos que se criaron acá, otros que, muchos compañeros, bueno, en hijos éramos historias de todo tipo, y yo creo que haberlo vivido en Cuba fue una suerte, la verdad, porque desde que tengo uso de razón siempre supe mi historia, mi identidad. Mucha gente vivió con historias cambiadas, silencios, esa idea del terror, ¿no? Muy fuerte cuando sos niño acá, si te quedaste en Argentina, ir al colegio, no poder decir que sos hijo de quién sos. Yo eso nunca lo viví. Al contrario, en Cuba mi viejo era una historia muy noble, muy parte del panteón de los revolucionarios latinoamericanos. Tampoco era tan conocido como para en Cuba ser un personaje, digamos, importante o conocido por... O sea, mi viejo era raro porque para los entendidos era alguien muy conocido, para el común de la gente no. No era ni el Che Guevara ni nada de eso en Cuba. Entonces eso me permitió vivirlo de una manera bastante... Hay una anécdota que siempre nos reímos con mi mejor amigo en ese momento que era chileno. Yo vivía en un edificio de exiliados chilenos. Y, y estábamos con este amigo Manolito, que es un genio, eh, y habíamos ido a un circo que quedaba en el barrio nuestro en la mar. Viste, esos circos venían itinerantes, se instalaban, quedaba, pero el barrio era muy grande, quedaban, o sea, 2 kilómetros de la casa. Fuimos con toda la banda, íbamos como 20 pibes con
4 adultos, nos íbamos todos para allá. Y nosotros nos aburrimos en el circo y nos queríamos ir y nos fuimos. Ya teníamos 9, 10 años, estábamos en el barrio. Y nos dejaron ir. Y nosotros nos equivocamos y tomamos una guagua, un colectivo, que nos llevaba para otro lado. Y de repente terminamos a la noche, a las 10 de la noche, en un descampado. Nos bajamos, dijimos, si seguimos nos vamos a ir a cualquier lado. Todo oscuro, no sabemos qué carajo hacer. Estamos cagados de miedo. Pasa un taxi, lo paramos, el tipo se da cuenta y nos lleva. Y cuando íbamos atrás, este pibe se empieza a poner nervioso y le dice, no, porque no sabes que él es hijo de Mario Santucho. Y el taxista como lo miró como diciendo, ah, sí, está bien, yo soy hijo, no sé, de Juan González. O sea, ¿entendés? A mí me parece eso como, también nosotros como mi compañero, mi amigo chileno, no sé qué, pensaba que mi viejo era un héroe. Y ahí en Cuba era... Entonces yo toda mi infancia, mi adolescencia, siempre supimos mucho. Y después la verdad que creo que los totos en general vivimos eso de una manera para mí muy linda. O sea, ellos por supuesto tenían una admiración total. Habían perdido sus 2 hijos. No sé, yo creo que también mis viejos me mandan con ellos por un cálculo. O sea, es una estrategia. O sea, no sé si esto se puede decir así públicamente, pero sí, ellos no querían, no. Después veámoslo, pero ellos no creían, como muchos compañeros de esa época, no querían que nosotros si a ellos le pasaba algo, como era muy posible, no querían que nos criáramos con nuestros abuelos. Querían que nos criáramos, o sea, y ellos lo hicieron muy conscientemente, queremos que se críen con estos compañeros que además vienen de la clase obrera, o sea, y yo eso para mí es increíble. Lo valoro muchísimo, así que en ese sentido yo en Cuba, toda esa historia fue para mí muy... Y bueno, imagínate además vivir en Cuba en el mejor momento de Cuba. Y después cuando vine acá, ahí sí, yo creo que hubo... Ahí empecé a tocar con ciertas cosas, qué sé yo. En este caso, una vez en el taxi, no sé cómo salió el tema y el taxista me dijo, no, terroristas, este Santucho, terrorista, no sé si... creo, no me acuerdo cómo fue, pero vi eso. Después, otro día, yo cuando llegué tenía 18 años y en ese momento había salido una ley que había hecho Menem de que los hijos desaparecidos no tienen que hacer el servicio militar. Pero tenías que ir a hacer el trámite al ejército. Así yo soy hijo desaparecido. Y cuando fui, tuve todo un día que me verduguearon mal. Y al final vinieron y me dijeron, para que vean que no tenemos rencor, no sé qué, medio como... Cosas así he vivido, digamos. Y después también, muchas veces lo que, como decías, depositan en uno. Hay un compañero que ustedes conocen, pero no voy a decir quién, que un día que solía decir que yo era el hijo no reconocido de mi viejo. Divino. Cosas así, gente que espera que uno haga porque atribuye que uno tiene que hacerlo porque... eso, yo creo que esas cosas que no son fáciles quizás, pero que siento que he podido atravesarlas con compañeros siempre, con afectos, con gente. Hemos podido atravesarlo de una manera bastante virtuosa desde mi punto de vista. Eh, y después, bueno, está toda la relación que uno tiene con esa historia, ¿no? Y cómo uno va elaborando. Eh, por momentos con más necesidad de tener como distancia, de hacer la propia historia. Y esto digo políticamente sobre todo, ¿no? Eh, y por momentos con más, bueno, hoy estoy en un momento más de reencuentro con, con mi viejo. Cosas que le hubiera criticado hace 20 años o que le critiqué hace 20 años, hoy digo, pero bueno, también porque cambia la historia, cambia el momento, cambia el lugar, o sea, uno siempre mira desde el presente. Y este presente tiene desafíos muy diferentes a los que hace 20 años. Una cosa bien importante fue atravesar el kirchnerismo. O sea, porque uno de los desafíos para uno es cómo hacer para no verlo ni como una carga, ni como una especie de blasón, digamos, ¿no? Ni como, entre comillas, aprovecharse del apellido famoso, digamos. Y eso durante el kirchnerismo fue importante, atravesarlo sin quedar como prendido, agarrado a esa especie de trituradora o de extractivismo simbólico que significó el kirchnerismo respecto de
los hijos desaparecidos, ¿no? Que en algún momento, simplemente por ser hijo desaparecido, tenías asegurado un lugar en la lista, digamos, ¿no? O un cargo. Ahí sí, por ejemplo, es muy necesario generar ciertos procesos, uno podría decir, de resistencia ética respecto de esas formas, ¿no? De aprovechamiento de la historia. El motivo del secuestro de mi vieja y del asesinato de mi viejo, de lo que sucedió ese 19 de julio del 66, que fue un momento, claro, para la historia del PRT, para la historia de mis viejos y de todos sus compañeros y compañeras, fue un momento clave, digamos. Incluso a mí, compañeros de otras organizaciones me han dicho que ese día, cuando vieron en los diarios que había caído mi viejo, fue como el momento, ya se veía venir que estaba en el medio de una derrota. Ese hecho fue como, bueno, ya está, confirmado, digamos. Eh, Acá ya no, la derrota está consumada. Eh, y la pregunta es, ¿cómo fue eso? Bueno, desde el punto de vista personal perdí a mis dos viejos ahí, quiero entender cómo fue que llegaron los militares ahí, cuál fue la, o sea, no sé, cómo murió, o sea, no sé, lo atropelló un auto, cómo fue, quién fue. En este caso, digamos, fue un operativo militar, ¿cómo llegaron hasta ahí? Para mí siempre fue una pregunta muy importante y desde el punto de vista histórico creo que también tiene importancia. Eh, y tiene por un lado, para entender, para saber, para entonces, por lo tanto, sacar conclusiones, aprender, pero también una especie de combate contra los milicos, digamos, y contra la historia oficial y contra el poder, porque no puede ser que los tipos tengan tanta eficacia como para esconder cómo fue que llegaron hasta ahí. O sea, es incluso una especie, en ese sentido, es una batalla por la verdad, que es una batalla muy política. O sea, yo no quiero aceptar que los tipos puedan esconder cosas así, ¿no? Necesitamos arrancarles eso. Entonces, en ese sentido es una batalla también de política muy fuerte. Y yo lo vivo como una especie de obsesión y sé que es una obsesión compartida, colectiva. O sea, hay varios compañeros, compañeras que han perdido digamos, gente ese día, en ese mismo operativo, en otros cercanos, el día antes, el día después, cómo fue todo eso. O sea, somos varios los que hemos mantenido esta obsesión durante mucho tiempo. Eh, y es una especie de investigación existencial, como le digo, permanente, intermitente, porque a veces de repente esa obsesión te toma y encontraste un dato y entrevistaste a alguien y tiene que ver mucho también con la motivación personal. Yo, digamos, no te lo podría decir del todo, pero de repente esa obsesión me toma y me paso días laburando en eso y de repente me paso un año sin volver a esa investigación. Es como raro en ese sentido, pero ha sido permanente. No sé desde hace cuánto, pero desde hace muchísimos años. Y de repente te vas encontrando, y esto también tenía esa obsesión y estaba haciendo una investigación paralela y esos grupos se van encontrando. Abel Bujoraski, por ejemplo, fue un gran compañero en esta investigación. Yo lo conocí mucho después. Diana Cruces, bueno, mucha gente que viene investigando esto de diferentes maneras. Pero de manera obsesiva, dato por dato, cómo ir sistematizando esto y todo, y cómo vamos armando el mapa. Bueno, hasta que, o sea, todo esto venía haciendo hace mucho, hay tres grandes hipótesis, nosotros hace mucho venimos con la sensación de que es una. Son cosas también que tienen que ver hoy, por ejemplo, con el tema este de la fake, de cómo se produce verdad hoy. Por ejemplo, yo estoy seguro que el hecho de que hayan llegado 5 militares nada más, o 4 ese día. ¿Cinco? Más 4 dijiste No, creo que son 3, creo que son 4 en total. Que hayan llegado solo 4, o 5 por él, pero creo que son 4. Ese día a Villa Martelli es una demostración para mí de que no sabían que mi viejo estaba ahí. Bueno, eso está muy cuestionado. Por ejemplo, Correrán dice que no, que él está seguro que sí. Cuando te pones a escarbar te das cuenta que no tiene ningún argumento. Pero eso, y no solo Correrán, mucha gente, ¿no? Ese solo elemento, ese solo hecho me parece muy importante, digamos, cómo hacer, porque cómo puede ser que tengamos, claro, evidencias, no son definitivas, no son terminantes, pero son evidencias muy fuertes
No, frente a esa misma evidencia se pueden pensar cosas muy distintas. Es un gran problema para la elaboración colectiva o para la producción de verdad, digamos, ¿no? Uno puede hacer... Porque ahí está detrás lo que uno quiere demostrar, ¿no? Entonces alguien quiere demostrar que en realidad hubo un traidor, que alguien, había bueno, o no sé, en fin, o otra gente querrá demostrar que no eran tan torpes con la seguridad. Entonces viste que siempre juega eso. El enemigo fue el que no, que vos te mandaste una macana, digamos, de seguridad y por eso, por una boludez, te cayó toda la dirección. Bueno, estas cosas pasan. Entonces, o sea, se juegan muchas de estas cuestiones en esta búsqueda. Que por ahí para cualquiera puede ser una boludez, para uno que está tan cerca y lo toca tan de cerca, bueno, es medio decisivo. Bueno, y en toda esta búsqueda que siempre vamos, venimos, pasan cosas muy graciosas. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre todo esto ahora. Pasan cosas muy graciosas, como que de repente te convences de que era alguien. Porque en toda esta búsqueda van habiendo mucha gente que podría ser. Y de repente un día nos convencimos de que era una persona. Por una serie de elementos también, esto es muy interesante. Una serie de elementos que uno decía, esto es terminante. Y no, eran 3 boludeces. Que vos de repente Sí, 3 coincidencias de repente. Pero no sabés cómo. El nivel de convencimiento que teníamos que era él. Y después cuando te ponías a ver decís, no, la verdad que eran 3 boludeces que nosotros los convertimos en algo terminante. En un momento aparece un cable de la CIA, que para mí fue como... Y que ahí sí hay una coincidencia muy fuerte. Y entonces ahí aparece un personaje que para mí, bueno, es todo un tema también, lo que significa encontrarse con esta posibilidad, ¿no? Es un tipo que es mencionado, cumple varias de las condiciones, digamos, de lo que estábamos buscando, y es mencionado en un cable de la CIA que no tiene ningún sentido que diga mentira. Puede tener algún sentido, pero muy rebuscado. No era un tipo ni conocido, ni que alguien quisiera hacerle una cama. A lo sumo puede ser que la gente del Servicio de Inteligencia del Ejército que informó a la CIA haya querido despistar a la CIA de quién realmente era, entonces metió un nombre cualquiera. Me parece muy difícil o sea, sería la única hipótesis por la cual ese dato no sería cierto. Todo puede ser, pero me parece raro. Y es un personaje que está ahí, que lo fui a ver, que no lo reconoce, pero a su vez, la situación es que no lo puedo ni descartar ni confirmar. En el otro caso, claramente lo descarté. En este caso, tiene muchos elementos de posibilidad y a su vez no lo reconoce. ¿Cómo se hace? Yo tenía la ilusión de que lo reconociera, no fue el caso. Y entonces ahora hay que ver cómo se sigue. No importa para mí, de todas maneras, en última instancia, obviamente que importa si llegás al objetivo y a la verdad, pero te das cuenta en esta búsqueda que lo importante es la búsqueda de la verdad. Es más importante construir las capacidades colectivas de construcción de verdad que tener el dato de verdad. Entonces yo creo que esa investigación que yo estoy haciendo existencial, de alguna manera, toda mi experiencia militante es un poco en torno a la idea de investigación. Primero investigación militante, después investigación política, ahora investigación existencial. Todo eso juntos son formas diferentes de hacerse preguntas y de construir, digamos, verdad sobre diferentes cuestiones. En este caso es una cuestión muy personal que a su vez tiene una dimensión histórica relevante. ¿Por qué relevante? Porque estamos hoy asistiendo a un momento en el cual nos damos cuenta de cómo hemos relajado cuestiones muy esenciales de la militancia y de la lucha, digamos, que tienen que ver con las formas del compromiso. Y la lógica de la víctima se ha impuesto de una manera muy fuerte. Y para mí la pregunta, por si efectivamente esta persona es la que entregó, en este caso el Gringo Mena, y a través de él llegaron a todos los compañeros en ese momento, es una pregunta por qué es tolerable, o sea, de qué se trata el compromiso militante, ¿no? ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué no estás dispuesto? ¿Cuál es una ética de la militancia? Entonces, por ejemplo, es una pregunta. Las formas del compromiso que nosotros necesitamos hoy desplegar para combatir contra la ultraderecha.
no tiene nada que ver para mí con el tipo de compromiso que fue en los 70. Pero me parece que la que hemos desarrollado nosotros durante estos años es demasiado flexible, demasiado eh, light, uno podría decir, ¿no? Y eso es la lógica de la víctima. Hay una dimensión que es la del compromiso, que es esta pregunta por qué significa luchar, qué significa... O sea, luchar significa combatir. O sea, para mí tiene que ver con la derrota, tiene que ver con la derrota histórica que hubo en los 70 y que creo que nos estamos dando cuenta que todavía desde ese momento hay ciertas dimensiones de la derrota que no se han logrado reponer. Creo que nosotros en el 2001 sí logramos como poner en juego una opción de ruptura bien interesante. Llegamos a niveles de cuestionamiento muy fuerte del poder político, del poder neoliberal, económico. Pero a mí me parece que no logramos retomar del todo, por ejemplo, la idea de la revolución, que era la que organizaba a la generación de los 70. No logramos del todo. Eso es un efecto también de la derrota. Entonces, ¿qué es la víctima? Es el combatiente cuando es derrotado, ¿no? A partir de la derrota, los combatientes pasan a ser víctimas, porque efectivamente fueron víctimas de la violencia del poder, ¿no? Y además surgen las generaciones de víctimas familiares, los hijos, las madres. Entonces aparece ahí la figura de la víctima como una figura muy activa, incluso de la revitalización de la política. Hay toda una lógica de politización del lugar de la víctima, muy interesante. Al punto de que yo creo que las experiencias más interesantes de los organismos de derechos humanos parten de la figura de la víctima y terminan en la figura del combatiente, ¿no? Porque Evo Bonafini empezó siendo la madre de un desaparecido y terminó siendo una luchadora revolucionaria, digamos. Y así varios, ¿no? Norita, así varios. El camino más habitual es el inverso. Partiste de ser combatiente y terminaste siendo víctima porque te derrotaron, ¿no? Efectivamente, una derrota militar, una derrota, o sea, muertos, desaparecidos, torturas, exilios. Entonces, ahí hay un punto que efectivamente se pasó y en algún punto nunca volvimos a ser combatientes. Nunca recuperamos la lógica combatiente. La militancia antisistema, la resistencia, la militancia contra el poder, pero combatientes, yo creo que nunca terminamos de ser. Y ahí hay un segundo punto, que me parece que hoy estamos viendo bien en qué consiste, que es la idea de la democracia. La democracia fue un marco histórico, digamos, que es bastante circunstancial. Si uno se da cuenta, es un paréntesis en la historia más larga, pero nosotros vivimos ese paréntesis, digamos, se puede decir, desde el 83 hasta el 2023, 40 años, en los cuales el contexto de la política, el marco, el medio ambiente de la política era la democracia. Y en la democracia, primero, con el nunca más, que es el efecto de la derrota, se dice nunca más al terrorismo de Estado, pero nunca más también a la revolución. Ese es el pacto fundante de la democracia, ¿no? Por lo tanto, nunca más a la violencia, ni al terrorista de Estado, ni a la terrorista revolucionaria. Nunca más a la violencia. Eso no existen combatientes en la democracia. Y lo segundo, para mí más importante, es que se pierde la idea de enemistad. O sea, en la democracia no hay enemigos. En la democracia tenemos opiniones distintas. Tenemos proyectos distintos, tenemos programas, tenemos partidos distintos. Pero no hay enemigos, ¿no? Acá ganan las elecciones, nos presentamos a elecciones, el que gana gobierna, el que no es oposición, cada uno cumple su rol. Lógica de enemistad no hay. Entonces, a mí me llamó la atención que en las notas que vos sacaste, justamente en tu investigación, usás la palabra enemigo. uh-huh. Me llamó mucho la atención justamente que utilizaras esa categoría, ¿no? Porque no se usa. Claro, no. Por eso, o sea, yo creo que obviamente uno lo usa y hay teorías que lo usan y siempre hubo pensamiento crítico que todo esto lo dijo, en el 83, en el 84, en el 85, en el 90, siempre hubo reflexión al respecto, crítica a la democracia, pero la verdad es que yo creo que como actitud militante, como fuerza política, inevitablemente estuvimos dentro de ese marco. Y mucho más en los últimos 20 años. Mucho más desde el 2003 para acá, ¿no? En la cual efectivamente nosotros en nuestra periodización
siempre decimos que entre el 83 y el 2001 lo que había era una transición a la democracia como ellas mismas se llamaban. Lo que había era postdictadura, no era tanto una democracia. Bueno, ahí eso es bien interesante para ver los consensos que hacían imposible que eso fuera una democracia real, impunidad, bueno, todo lo que sabemos. En el 2001, con la ruptura del 2001, recién es el momento en que empieza la democracia en Argentina porque porque se derrota al terror, ¿no? Todo el de 83 al 2001 había sido el terrorismo de Estado, por un lado, había puesto a la política un límite muy claro y el terrorismo económico con la hiperinflación había puesto a la discusión sobre los modelos un límite muy claro. En 2001 eso... El fin de la cadena del terror, decía. Exacto, exacto. 2001 para mí eso revienta, con todos nosotros en la calle, combatiendo y tirando abajo no sé cuántos gobiernos, todo eso ¡pum!, se rompe. Y por eso se generan las condiciones para que venga una gobernabilidad progresista, que es una gobernabilidad, creo yo, democrática. Básicamente, la gente, el soberano es el pueblo, tiene derechos y la función del sistema político es satisfacer esos derechos. Y eso generó que toda la militancia, lamentablemente, nosotros en algún momento resistimos, pero después no pudimos, quedamos como expresiones marginales, se organizara en función de esa lógica de gobernabilidad que era que vos organizabas a la gente en torno a una demanda, ibas a exigirle al Estado y el Estado te lo daba, si juntabas la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces los movimientos piqueteros se convirtieron en movimientos sociales, los organismos de derechos humanos quedaron todo al interior de la gobernabilidad, hubo juicios, bueno, hubo salida social, todo lo que sabemos. Y así todo, el feminismo, el movimiento indígena, casi todos los movimientos fueron un poco en ese sentido. Bueno, eso es lo que se acabó. En 2023 se acabó por agotamiento propio, porque se dejó, la democracia dejó de democratizar, hubo un momento en el que se acabó el win-win, listo, acá va a tener que empezar a perder, cada vez más gente con menos salario, la cosa empezó por un lado, y por otro lado, la ultraderecha politizando ese malestar. Y llegando al gobierno con una fuerza muy grande de cuestionamiento de la democracia. Y nosotros quedamos frente a eso diciendo, ¿qué hacemos? ¿Defendemos la democracia? Esta democracia de mierda que ya sabemos que no soluciona las cosas, que nos damos cuenta que, como siempre supimos, pero ahora nos damos cuenta, es una especie de ficción, porque es una democracia formal, porque dentro de la democracia todos somos iguales, pero las desigualdades son enormes. Todos valemos un voto, pero después unos tienen, el 1% tiene toda la guita y el otro 90% nos cagamos de hambre o más o menos sobrevivimos. Bueno, nos damos cuenta que entonces, frente a eso, yo creo que la mera defensa de una democracia fracasada, que no cumplió con ninguna de sus promesas, que era que se educa, que se come, que se cura, con ninguna de sus promesas, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar una lógica de, bueno, que no es simplemente conservadora, que no es la lógica, la defensa de lo que conseguimos, sino que es la reapertura? Y ahí es donde viene, me parece que está cada vez más claro, necesitamos recuperar una vocación de transformación radical. Y eso uno puede decir la revolución, uno puede decir el socialismo, lo podemos decir mil cosas, pero son todas abstracciones. Para mí hay dos grandes puntos. Uno, ¿quién es el enemigo? Para mí lo que orienta hoy es contra quién te peleas. Y yo creo que para mí el gran problema no es tanto saber, por ejemplo, si vuelve a haber una coyuntura de gobierno popular, no es tanto qué hacer, qué política pública desarrollar, sino a quién tenés que derrotar. Porque lo que yo creo que hay que aprender es que durante todos estos años políticas públicas hubo un montón. Pero las políticas públicas más transformadoras fueron detenidas, fueron derrotadas por un poder que impidió que esa democratización se consolidara. Pasó con el campo, pasó con los medios, pasó con la justicia. Cada vez que hubo una iniciativa, más o menos, uno podría decir no estuvo tan lúcida, por ahí hubiera sido mejor, todo bien. Pero la verdad es que hubo un poder que derrotó. Y a ese poder, yo creo que cualquier política de democratización real tiene que saber que va a haber un poder que se va a oponer, al cual tenés que derrotar. En ese sentido hay que recuperar la idea de enemigos. O sea, hay gente que tiene mucho poder, que tiene mucha guita, mucha arma y mucha información, que son las tres dimensiones para mí del poder hoy, que se va a organizar para que si vos querés democratizar no lo logres. A esa gente hay que derrotarla, por eso son enemigos. ¿Derrotarla quiere decir aniquilarla? No, no quiere decir aniquilarla. Quizás en los 70 se pensaba que era aniquilarlas. Yo creo que si vamos hoy por la lógica de la violencia armada, nos van a hacer así, a destruir en 2 minutos.
Pero eso no quiere decir que la política no es lo militar. Así como la política no es lo electoral, se puede pensar en otras lógicas. O sea, hay que pensar en otras lógicas de cómo derrotás a un sujeto político que es el enemigo. Yo creo que ese es el principal desafío para nosotros hoy. Y eso inmediatamente te viene a decir, bueno, ¿y qué tipo de compromiso, qué tipo de organización, qué tipo de estrategia necesitas para derrotar a alguien? Ya no para llegar al gobierno y tener buenos planes, sino para derrotar a alguien. Ahí para mí se reabre otra imagen de política, de estrategia política, de para qué organizarnos, qué tipo de tareas tenemos, que tiene que ver con eso. Yo creo que lo que nosotros vivimos en los 90 fue un ejemplo muy claro de esto. Fue, después de una derrota histórica muy grande, la emergencia, y yo creo que esto es lo que va a pasar ahora también. Por eso yo tengo esa referencia que me parece muy interesante, que tiene que ver con la transmisión. Cómo se transmiten los saberes de generación en generación en las sociedades, y en este caso, los saberes de las luchas, ¿no? Los saberes insurgentes. Yo me acuerdo muy claramente que lo que pasó en los 90 fue que buena parte de los sujetos políticos conocidos, que estaban constituidos, no tenían fuerza, no tenían potencia, no tenían capacidad de enfrentar al poder que se había generado con el menemismo, ¿no? Neoliberal, de la globalización, toda una cantidad de dinámicas de dominio del capital y demás, que los sujetos que ya están, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, en general no tenían cómo, o sea, en ese sentido estaban derrotados. La forma, o sea, podían luchar, pero no tenían eficacia. Lo que surgió como respuesta al neoliberalismo fue totalmente nuevo. Nadie la vio venir. Algunos que estábamos ahí, porque el otro día veía la película esta del cine insurgente, que se iban a la matanza, cosa que ahora ni se hace tampoco. Se iban a la matanza, tipo estaban ahí, no sé, en un piquete, en una ruta, todas 2 noches, cagándose de frío con los piqueteros. Bueno, sí, muchos de nosotros estábamos ahí con las terminales sensibles, pero tampoco es que ni dirigíamos ni decíamos cómo tenía que ser, o sea, estábamos aprendiendo nosotros ahí. Además, nosotros tampoco teníamos experiencias previas, estábamos en la misma que ellos. Pero te quiero decir que fue muy sorpresivo. Para la mayoría de la militancia política, para la mayoría de la academia y para el periodismo y para la política, lo que surgió fue inesperado. Piquetero, los scratches, o sea, y eso terminó siendo una insurrección. Claro, esos sujetos nuevos que surgen, imagínate el que perdió el laburo en Tartagal, que creó, que ni siquiera tenía experiencia sindical, o la que tenía era fallida y de repente salió a cortar ruta a los compañeros en la Matanza o en el Solano o acá y allá. Todos esos compañeros eran realmente los combatientes de ese momento, pero no tenían, creo yo, o sea, algunos tenían cierta experiencia, pero el sujeto como tal no tenía experiencia. Entonces ahí es donde se da ese giro de historicidad. ¿Cómo hacer para que lo que nosotros empezamos a ver en la Cátedra Libre Che Guevara, lo que trajimos con hijos, en la Cátedra Mariate y acá, allá, toda esa saber, digamos, se vincula, conecta con eso que está surgiendo nuevo sin historia? Porque no es bueno, esa conexión yo creo que fue súper importante, digamos, y creo que Hijos apareció en ese momento. Fue la carnadura de ese vínculo entre una nueva generación que surgía un poco sin historia y el legado que venía pero que había sido cortado, que no fue un proceso natural. Me acuerdo mucho, nosotros lo vimos muy claramente en ese momento, que llegaba Eve con las madres y ponía el pañuelo. Y claro, para los grupos que surgían, los piqueteros que los iban a cagar a palos, los cagaban a palos, el pañuelo era la protección y a cambio de la protección, la historicidad. Las madres venían y te ponían el pañuelo y decían, no, acá no pasan. Y a su vez los vinculaban a esos piqueteros con los revolucionarios. Esa conexión es como la que nosotros vimos que se generaba. Entonces ahí hay una conexión con lo revolucionario, hay una conexión con esa historia de lucha de ruptura anticapitalista, que de repente esos piqueteros que ni tenían idea, ni nunca habían escuchado eso, ¡tuc!, la tuvieron en la práctica. Eso yo creo que fue lo que significó Hijo para nosotros mismos, fue eso, descubrir de una manera distinta. No es, bueno, ahí se pone en juego también la relación con la violencia, pero de una manera distinta. O sea, si vos querías conectar con los revolucionarios, no es que tenían que tener las armas, no es que tenían que hacer una guerrilla.
Eso era como muy mecánico, era como muy lineal. No era, en ese sentido no se trata de replicar. Sin embargo, los piqueteros pusieron en juego una forma de violencia. El scratch, nuestra invención como hijos, fue decir, si no hay justicia, hay scratch. Si no hay justicia legal, hay justicia popular. Y nosotros vamos a ir y vamos creyendo. Nos dijeron nazis en el momento que lo inventamos. Entonces dijimos, no, eso no es nazi, esto es democracia real. Así se hace. Ahí hay una relación con la violencia, que es la idea de, bueno, tomar las cosas. No te lo va a solucionar el Estado ni los políticos. Todo eso es mentira. Lo tenés que hacer vos desde abajo, rompiendo los consensos establecidos. Eso es violencia. Entonces, claro, esa violencia se conectaba con lo revolucionario, pero no de una manera lineal. Yo creo que eso es lo que, para mí, puede estar, por lo menos, lo que viene va a ser diferente a los 90. Como los 90 fue diferente a los 70, y como los 70 fue diferente a los 50 o los 45. Pero ahí hay algo que nosotros tenemos como experiencia, nuestra generación tiene como experiencia, que tenemos que, por lo menos, construir esa disposición para que esto, que yo creo que también va a ser, porque también estamos viviendo una derrota, yo veo cosas similares, veo una derrota política muy fuerte, no simplemente una derrota electoral, yo creo que es una derrota política, hay que pensar si no es una derrota histórica, lo que estamos viviendo. Y veo, por lo tanto, que los sujetos que están hoy constituidos no tienen fuerza para enfrentar, por más voluntad que le pongamos. Entonces hay mala calle, hay mucha movilización, pero no hay eficacia. No hay eficacia. Y nos estamos tocando con los mismos problemas, nos están cagando a palo, ¿qué hacemos? Víctimas somos, bueno, nos quejamos o recuperamos ciertas formas de contraviolencia que nos ponen ya en otro. Pero ese pasaje de la víctima que se queja y denuncia a la represión, que por supuesto que hay que hacerla, yo voy a enfrentar a la represión, es un pasaje de la víctima al combatiente. ¿Cómo hacemos? Los piqueteros se plantearon ese problema. ¿Cómo hacemos? Bueno, capucha, no sé, todos los problemas que se plantearon. Nosotros nos vamos a plantear, capaz que otros, diferentes, pero del mismo signo, digamos. Entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo un pasaje en el cual yo creo que el tipo de problema que tenemos hoy, lo que hicimos en los 90 y lo que pasó en el 2001 nos sirve muchísimo, pero incluso tenemos que ir a buscar cosas en los 70. Primero tenemos para rescatar, yo insisto con esta idea del compromiso, o sea, saber que si realmente vos querés hacer un cambio social, va a implicar niveles de compromiso elevados. Y eso saberlo. Lo que tuvo esa generación es que lo supo y fueron miles y miles y miles los que lo asumieron. Hoy es difícil. Pero en serio, no de... No es fácil, o sea, yo para mí mismo no es fácil. ¿Qué estás dispuesto? Yo ahora en esta investigación me acabo de enterar de que yo no vivía con mis viejos ya antes de que nos fuéramos a Cuba. Me acabo de enterar por una serie, pues, investigando y voy, entonces cuándo estuve y dónde estaban. Yo, o sea, ya vivía con nosotros y mis viejos no convivíamos. O sea que, bueno, yo creo que yo los recontrabanco en eso. O sea, porque ellos tomaron una decisión que nos recontraimplicaba a nosotros y para mí es muy potente. Otros compañeros, otros hermanos, digamos, dicen no, un poco nos abandonaron. En nombre de un proyecto político, nosotros quedamos relegados en un segundo plano. Para mí hay que tener la suficiente también capacidad de cuestionar lo que haya que cuestionar. Para mí, cuestionar también es la forma de recuperar o de rescatar lo más importante. Yo creo que también que si uno se vuelve como absolutamente macizo en la reivindicación, no tiene mucho sentido, porque como decís, no es replicable. Lo que se hizo en los 70 no se puede hacer hoy. Entonces, yo sí creo que tuvieron, o sea, que en cierto momento, pero le pifiaron, o sea, cometieron errores, como cometen todo el mundo, y la pagaron caro, y bueno, y creo que esos errores hay que aprender mucho. Y creo que sí, yo por ejemplo, creo que las formas de organización, bueno, pero a su vez, viste, ellos pensaron
la lógica de la guerra. Se decidieron a hacer la guerra revolucionaria. Y eso implicaba formas de organización determinadas. Y bueno, y hubo un montón de gente que se comprometió con eso y sabía que se comprometía. Eh, yo creo que toda esa rigidez, yo jodo ahora con la idea esta de que es posible que los compañeros de la militancia de los 70, especialmente de las organizaciones armadas, hayan tenido una imagen del poder, una idea del poder que fue como reduciéndose bastante, ¿no? Entonces, se terminó, como es verdad que un plano fundamental de la disputa del poder es el militar, se terminó diciendo es el principal plano y casi se terminó diciendo es casi el único plano importante. Y lo demás es una subsidiaria de la lógica de la disputa militar, que es la que en definitiva resuelve las cosas. Creo que la mayoría de las organizaciones revolucionarias terminaron asumiendo una especie de fetichismo de la violencia o de las armas, ¿no? De la lucha armada, que lo llevó a entonces reducir mucho la disputa política, ¿no? A ese plano, cuando en realidad la disputa política es muy compleja, ¿no? Bueno, para eso nos sirvió mucho Gramsci, para ver la complejidad de la disputa política. Bueno, yo jodo a los compañeros hoy de que hoy, en vez del fetichismo de las armas, es el fetichismo de las urnas. Y que entonces hoy se reduce toda la disputa política como si el poder se definiera en las urnas. Y es el mismo fetichismo, pero donde supuestamente la principal dimensión de la política es entonces, si uno gana las elecciones, ya está. Y nada que ver. O sea, cada vez nos damos más cuenta, pero la militancia, creo que la mayoría de la militancia política no cambia ese chip. Porque hay una especie de fetichismo de las urnas muy fuerte. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es desplegar otras experiencias de la política. Yo estoy recuperando mucho la idea, creo que efectivamente es necesario pensar la idea de vanguardia, por ejemplo, cosa con la cual nosotros nos habíamos reñido bastante en nuestra época de plenitud, en el 2001. Nos habíamos reñido, nosotros decíamos, no, con esta lógica zapatista que yo creo que es muy valiosa y para mí fue un aprendizaje y creo que es, así como los 70 son una dimensión, un plan, una cualidad del proceso, el zapatismo, el 2001, la autonomía, para mí también es fundamental, que es esta idea de invertir la lógica de quién manda, ¿no? El mandar obedeciendo, en la comunidad, en el pueblo, organizados, donde está efectivamente la soberanía y la disputa del poder, las jefaturas, las organizaciones son expresiones de eso, y en tanto sirvan a eso, cumplen un papel, si no, no. O sea, dar vuelta a eso para mí me parece fundamental. Pero yo creo que hay que recuperar la idea de vanguardia porque hay que recuperar la idea de estrategia, hay que recuperar la idea de enfrentamiento con el enemigo. Y eso implica una dimensión de vanguardia. Ahora, ¿cómo se piensan dimensiones de vanguardia que estén a la altura del desafío de hoy? Yo creo que no puede ser más la organización de hoy. La organización que se construyó en los 70 no va a existir más. La organización leninista ya está. Para mí, perdió toda eficacia. Yo no conozco ninguna organización leninista desde el 80 para acá que haya tenido eficacia. Al contrario. No hay ninguna revolución, creo yo, no sé, ustedes conocen. No hay ninguna revolución que se haya hecho hace 50 años una organización leninista. Ya está. Fue una herramienta para determinado periodo histórico. Para mí hay que inventar ahora otras formas de organización. Por lo pronto hay que desarrollar funciones de vanguardia, porque la vanguardia era una organización que tenía diferentes funciones, todas reunidas en una sola organización. Eso es lo que para mí no va a existir más. Ahora la función de vanguardia sí tiene que estar. Pero bueno, por eso yo creo que hay que organizarse para cumplir algunas funciones de vanguardia, que le sirvan a todos los que se están organizando para luchar. Hay una cosa que, esto lo dice Juan Grabois siempre, que no sé por qué dice que él aprendió de mi viejo esto, que después es lo que hace Milei, que es hay que decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice. Eso es impresionante, o sea, solamente eso ya es un montonazo y te resuelve todo, por ejemplo. Es muy difícil de hacer, porque ¿qué se piensa? La política dice, no, uno tiene que decir, no tiene que decir lo que piensa, tiene que decir lo que pueda funcionar, la corrección política, la moderación. Después viene Milei, y el chabón hace lo que dice, o sea, dice lo que piensa y hace lo que dice y gana las elecciones y todo el mundo lo ama, o todo el mundo no, pero buena parte, y rompe todo. Y todos nosotros, no, pero no, yo pienso esto, pero no lo digamos porque va a sacar votos. Claro, eso.
no es complejo, no es simplemente una transparencia, no, también lo que uno piensa tiene que ser una cosa compleja, hecha de una cosa colectiva, del momento popular, o sea, por supuesto que no es lo que uno piensa como individuo, pero eso me parece que es una cosa fundamental, y decir lo que uno hace, hacer lo que uno dice, es una gran capacidad. Eso también lo dijo de mi viejo Witold Gombrowicz, un escritor polaco, fue premio Nobel y que estuvo acá, lo conocí a mi viejo y un día, él fue a Santiago del Estero, tiene una historia muy interesante, y, y un día mi viejo viene, ya estaban armando el fripo, el perté, no sé qué, y viene y van a tomar algo acá y el chabón sale, parece que se pelean fuerte. Mi viejo trataba de europeo, colonialista y Gombrowicz lo trataba de indio, que no entendía nada. Lo decían así, incluso muy simpático, digamos, como con una ironía, pero se ve que ese día discutieron muy fuerte y salió y escribió en su diario, que es un conocido, este cabeza chata, algo así le dijo, tiene eh, eh, tiene quimeras en la cabeza, pero la capacidad de llevarlas a la práctica. Creo que una de las pocas entrevistas que le hacen a mi viejo es en Cuba cuando él llega de Santiago de Chile, se van de Trelew, se van a Cuba y ahí le hacen una entrevista. Y ya se habían enterado de que habían fusilado a los compañeros, entre ellos a Sayito, ¿no? A su compañera. Y él ahí se quiebra. Cuando empieza la entrevista y empieza a hablar y se quiebra y empieza como se le quiebra la voz. Y le dice al periodista, volvamos a empezar, por favor. Eso me pareció muy impactante, o sea, no poder admitir la fragilidad, ¿no? Entonces, volvamos a empezar la entrevista, porque un revolucionario no se quiebra. Bueno, cosas así. Me pregunto, sí, muchas veces cómo siguió adelante, cómo es seguir adelante después de las caídas y las pérdidas que vivieron. Cómo se sigue adelante, ¿no? Eh, Eso me lo pregunto, y qué tiene que ver con esto del compromiso, ¿no? Hasta qué estamos dispuestos. O sea, no sé, yo siento, la verdad es que siento que si a mi hijo le pasa algo, no sé si puedo seguir adelante. No sé, hay que verlo. Yo creo que sí, porque creo que esto que decís vos, para mí pensarlo por la lógica del sacrificio es pensarlo al revés. Uno piensa que las elecciones que hace, pero por eso hay que estar convencido, las elecciones que hace son elecciones vitales, de verdad. Yo, digamos, una vez le hice una entrevista a Silvio en el 99 y me dijo, nosotros cuando veíamos al Che, veíamos que él era el escalón más alto de la humanidad. Yo creo que hay que recuperar un humanismo de verdad, un humanismo revolucionario, llamado en esa época, un humanismo de, no de trascendencia, ¿no? La idea del hombre nuevo, o sea, el hombre y la mujer nueva. O sea, que está en Cristo, que está en el Che, que está en cada vez que aparece un desafío real. Un humanismo que piensa cómo desbordar la forma de vida existente. Y eso yo creo que no es trascendente, no es querer ser Dios, no es querer ser un héroe, no es querer ser un mártir, es como desplegar una potencia colectiva. Para mí por eso es inmanente, no trascendente. Es cómo puedes construir una forma de vida que sea mucho más que el individualismo que te propone que el humanismo individualista, ¿no? El consumismo. Bueno, si uno puede encontrar la forma de construir ese colectivo, si uno puede encontrar la forma de desplegar esa potencia social, esa potencia de cooperación, con herramientas concretas, eso para mí ese es el gran desafío. ¿Qué es lo que nosotros vivimos en el 2001? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Por qué las asambleas brotaban por todos lados y todo el mundo se juntaba a charlar, a organizarse? Bueno, porque de repente, se liberó una potencia social muy fuerte y se crearon los dispositivos, las organizaciones, las subjetividades para habitar una vida de una manera mucho más colectiva. Creo que eso es lo que hay que esperar, que no tiene que ser solo en los momentos de emergencia, en los momentos de crisis, que tiene que ser una apuesta, una construcción estratégica, ¿no? Yo creo que si uno logra hacer estas cosas, es como los artistas, ¿no? Bueno, ahí eso es un viaje vital de aumento impresionante de la felicidad, de la potencia. Sí, te la puedes poner, porque tanto te empoderás, uno podría decir, es tal la inversión subjetiva en eso, que de repente viene el poder, no sé, y sí, te la pones. Pero es una apuesta por la vitalidad, es una apuesta por el compromiso, es una apuesta por un humanismo
que va más allá de lo que parece posible. Bueno, te la puedes poner, sí. Pero esa gente para mí no se organizó porque quería dar la vida y ser un héroe, un mártir. Se organizó porque quería cambiar el mundo. Eso es lo que tenemos que recuperar nosotros. Pero eso no se recupera no es una elección individual. Es una construcción. Vos construís un colectivo, construís una potencia, te das cuenta que esto funciona, te das cuenta que esto es lo que querés. Y un espacio que haga posible. Exacto, y eso se va desplegando, y lo que en un momento era un grupito en una facultad, que la verdad que yo recuerdo esa época con una felicidad, digamos. Después el kirchnerismo dijo fue la década perdida, en los 90. 90 para mí fue un momento terrible, de vitalidad muy linda, grupos chicos pero con mucha fuerza, con mucha capacidad de pensamiento, de elegir qué querés construir. Y en 5 años estábamos haciendo un quilombo bárbaro en todo el país. No nosotros, obviamente, pero eso se volvió una potencia social, colectiva. Bueno, yo creo que esas apuestas, claro, te lo digo así como muy claramente, personalmente, yo podría laburar en un medio de comunicación y ganar un buen sueldo y ser un empleado, podría. No me interesa para nada. O sea, sería, no sé, podría tener un puesto académico. Para mí sería la muerte. Eh, y bueno, pero estas apuestas más colectivas, más de construcción política, a veces atraviesan momentos complejos, momentos de tristeza, momentos de poca potencia. Esos momentos son los más importantes, en donde vos construís una ética que no es la que te propone el sistema. Bueno, para mí crisis fue el reencuentro con lo colectivo en un momento de tristeza fuerte. Tristeza en el sentido también política, ¿no? Nosotros, bueno, habíamos vivido un momento de intensidad muy linda para mí, que fue, bueno, como decía, los 90, pero sobre todo después en torno al 2001. Nosotros como colectivo decidimos hacer una experiencia, yo creo que fue muy innovadora, que fue esta experiencia de investigación militante en torno al colectivo Situaciones, en el 2001. Eso nos implicó, por ejemplo, romper con nuestra forma de organización en la facultad, la lógica más previsible de la agrupación universitaria, del centro, de la gestión, de lo gremial, y nos fuimos a una dinámica de sumergirnos absolutamente en lo que estaba surgiendo, en ese nuevo protagonismo social que estaba surgiendo, ver cómo podíamos aportar ahí y ponerlo al servicio de eso. Eso para mí logró mucha fuerza, fue muy lindo, muy interesante, aprendimos muchas cosas, pudimos aportar lo que pudimos aportar, pero en un momento eso se empezó a agotar, porque ese sujeto del cual éramos parte, ese nuevo protagonismo social, mutó y buena parte de las organizaciones y de toda esa fuerza subjetiva empezó a investirse a involucrarse con una nueva lógica de gobernabilidad que era la progresista, el kirchnerismo. La mayoría de las organizaciones pasaron a ser parte de la forma de gobernabilidad. Nosotros resistimos eso, vimos que por ahí no era lo que queríamos, nos parecía que se resolvía de una manera pobre la posibilidad que había aparecido en ese momento. Y entonces, a su vez, nuestra forma de intervención dejó de tener eficacia. El colectivo de Situaciones dejó de aportar. Nuestra gran tarea era expresar cosas que estaban latentes, que estaban ahí, y poder poner nombre, poder ponerle conceptos, ayudar a que eso emergiera como un pensamiento colectivo. Y de repente ese sujeto dejó de estar y entonces nosotros tampoco pudimos producir mucho más y estábamos, bueno, entre nosotros mismos dejamos de tener fuerza. Y eso vivimos durante mucho tiempo, eso con mucha tristeza, o sea, 2, 3 años con compañeros con los que veníamos haciendo un montón de cosas, ya no pensábamos cosas interesantes, ya no pensábamos igual, empezamos a ver, bueno, se desarmaba algo que se había armado. Y ahí en ese momento me invitan a hacer esta revista, unos compañeros que fueron los que la recuperaron, que vienen en los 70, Susana Echegoyen, Pedro Cáceres Camarero, compañeros que de una manera bastante fortuita habían visto la posibilidad de relanzarla, una revista que había tenido una época mítica en los 70 y que había tenido una segunda época en los 80, con Cito Lema, y que después había quedado ahí, bueno, la familia propietaria había quebrado, y estos personajes, estos compañeros, se habían dado cuenta que 20 años después podían recuperarla, la marca, con un trámite judicial.
Y lo hicieron. Y nos invitaron a hacer la revista. Y para mí ahí fue, bueno, dije, vamos a ver qué pasa. Y fue un desafío en ese momento. Fue muy gracioso porque yo ni conocía Crisis de los 70. Y la verdad que lo utilizamos. Sí, por ahí está el número 1 de la revista. Hay un manifiesto que ponemos, se llama Revuelta. Y contamos cuál es nuestra relación con la vieja crisis. Y por lo tanto también era una operación de la memoria en sí misma, esa recuperación. Y dijimos, no sé si lo dijimos así, pero era evidente que el punto de partida era nunca vamos a poder igualar lo que se hizo en los 70, en la época mítica. Galeano, Conti, o sea, imagínate. O sea, nunca vamos a poder hacer. Ya sabemos que empezamos perdiendo, pero por eso mismo ese pasado no va a ser ni meta ni medida. Va a ser un recurso para lo que hay que crear. Y eso es muy claro. Incluso dijimos utilitario. O sea, nosotros vamos a utilizar esta marca de una manera utilitaria para ver si podemos hacer un aporte hoy. No para rendirle culto ni para. Y bueno, y yo convoqué a compañeros, digamos, de mi generación, tratando de hacer un experimento de no volver a la. O sea, yo dije, yo vengo de la investigación militante. No voy a convocar a mis amigos, sino que voy a convocar a otra gente. Voy a convocar a Diego Genú, que venía del periodismo, mi primo, digamos, convoqué a Hernán Banoli, que venía de la narrativa. Dijimos 3 afluentes: periodismo, la investigación militante y la narrativa, la nueva narrativa, el lenguaje literario, no sé qué. Bueno, compañeros diseñadores, fotógrafos, esto, lo otro, y empezamos a hacer una experiencia. Y yo creo que la verdad que ha sido muy interesante. Nosotros siempre pensamos esa especie de intento de construcción de formas de enunciación y de pensamiento que no se rijan por las disciplinas establecidas, que sean más bien una forma de desbordar esas disciplinas y de experimentar formas de enunciación distintas. La investigación militante, que era una militancia que no fuera partidaria, porque se hace preguntas, no tiene respuestas, y una investigación que no fuera académica, sino que tuviera problemas políticos y no temas a resolver o no sé qué. Lo mismo para mí es un poco esta experiencia. Vamos a hacer periodismo, pero no periodismo no sé qué, sino que el periodismo, la narrativa, la investigación militante se van a contaminar entre sí para que ninguna de las tres quede indemne, digamos, y que se inventen formas. Y la verdad que ha sido una experiencia muy interesante, porque tuvimos momentos muy malos de casi no salir, de remarla en dulce de leche. Y yo creo que en los últimos 4 o 5 años la revista se fue regularizando, se terminó de constituir un colectivo que funciona muy bien. Y creo que una época como esta es un momento en el cual experiencias como las de Crisis tiene más que aportar, creo yo. Y la verdad que toda esa experiencia previa nos ha servido para constituir una especie de saber propio, de como, no sé si de saber, de herramientas propias, y creo que está haciendo un lindo aporte, yo siento. Lo veo porque veo que hay una dinámica colectiva real, auténtica, que funciona. Hay una experiencia de construcción de colectivo. Nosotros siempre decimos, no es una dinámica, o sea, lo colectivo no es lo mismo que lo grupal. Lo colectivo es algo que efectivamente existe o no existe. O puede haber grupos, la mayoría de los grupos no son experiencias colectivas. Y yo creo que la crisis viene siendo. Y ahora tenemos un desafío muy importante. O sea, en toda esta experiencia hemos desplegado esta idea de investigación política que surgió un poco de Crisis y que ya desborda la Crisis por mucho. Y todo eso está conviviendo, me parece, en Crisis. Obviamente es una herramienta para nosotros de conexión con un montón de gente, digamos, desde la política, desde el poder. Tenemos esta vocación siempre de que no sea que sea una herramienta militante, la pensamos como una herramienta militante, no que sea una herramienta para los convencidos, para los propios. Siempre quisimos que fuera una herramienta transversal, que pueda leerla cualquiera y que pueda valorarla, no tanto por estar de acuerdo, sino porque tiene valor lo que se hace. Esa es como nuestra apuesta fuerte y creo que lo logramos de alguna manera.
Y después también queremos que sea una herramienta para el sujeto social que está surgiendo. Y creo que en los últimos años, quizás antes no tanto, en los últimos meses, años, creo que lo estamos logrando también. Cada vez más gente nos dice, che, estas cosas han sido aportes para pensar. Y eso es lo que queremos, ¿no? Mira, nosotros estamos haciendo una experiencia así a nivel internacional. Tenemos un proyecto que es el Aleph de revistas, se llama El Gran Sur. Es la idea de hacer una red de revistas de todo solo del sur global. África, América Latina y Asia y las periferias del norte global. Eso es un proyecto que está en marcha, está buenísimo y ya es difícil encontrar publicaciones, experiencias comunicacionales, porque es revista. Nosotros pensamos en una revista en sentido amplio, no es una revista que nosotros la imprimimos, es una revista, pero después tenemos audiovisual, redes, es un proyecto político, es un proyecto de comunicación, digamos, con la revista. Sí tenemos la idea de revista en el sentido de construcción de un punto de vista colectivo. Nosotros decimos que es una revista, es un punto de vista colectivo que es crítico, o sea que cuestionador del orden existente, no quiere ser mainstream, digamos, sino que quiere ser crítico, quiere confrontar con el sentido común general y además tiene aspiraciones políticas en el sentido de, bueno, ser útil para un proyecto político transformador. Con esa perspectiva estamos buscando aliados en muchas partes en todos estos países. No está fácil. Porque en general lo que hay son medios o que tienen calidad periodística, pero no tanto capacidad crítica, o medios que tienen capacidad crítica en el sentido de que son cuestionadores del poder, pero no tienen mucha capacidad, mucha calidad a nivel periodística. Periodística en un sentido amplio, ¿no? Yo hablo más de revistas que de periodismo. El gran desafío es una experimentación permanente real, o sea, obviamente nosotros ya tenemos una manera de hacer las cosas, capaz que también se nos ve un poco ya consolidados o osificados, no sé, conservadores puede ser, obviamente, pero siento que nosotros estamos en una búsqueda y que no tenemos la cosa atada y que estamos dispuestos a revernos, a aportar, a crear, no somos un producto en ese sentido, o sea, yo siento que estamos como, o sea, con toda la vocación de asumir riesgos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia que es, esto me parece interesante también a nivel económico. Nosotros nadie vive de crisis y es una decisión política. Pero todos los que participamos, no todos, pero casi todos los que participamos, que ponemos realmente, que laburamos, percibimos ingresos. Entonces es una búsqueda de un equilibrio, no perder la capacidad, la naturaleza militante del proyecto. O sea, nosotros podríamos haber definido que 10 personas vivíamos de esto. Y siempre dijimos no. Todos los que estamos cobramos una parte, un part-time, digamos, pero todos tenemos otro ingreso, porque además no solo que, o sea, profesionalizarse es cerrar un poco, porque entonces no puedes, surgen nuevas tareas, pero también es depender absolutamente, convertirte en una empresa, o en una cooperativa, como quieras llamarle, pero es profesionalizarlo en ese sentido, entonces ya entran a jugar otras cosas, es tu laburo. Nosotros no queremos perder, y eso es una cosa fundamental, o sea, el que entra a Crisis sabe que es una apuesta por lo colectivo y es una experiencia militante. El mapa de la policía en ese sentido es una iniciativa del equipo de investigación política de la revista Crisis que tiene como idea esto que venimos planteando, que es la necesidad de que conozcamos mejor, o sea, que le pongamos rostro a los poderes. Ese es el proyecto. Nuestra idea es que tenemos una imagen muy pobre, muy abstracta de lo que son los poderes, que nos manejamos con clichés, con formas de nombrar esos poderes muy poco precisas. Por ejemplo, hablamos de imperialismo, hablamos de la policía, hablamos de la ultraderecha, y no sabemos efectivamente quiénes son, cómo se organizan, cuáles son sus articulaciones, cómo operan. No, concretamente no sabemos. Y eso nos hace muy ineficaces cuando tenemos que pelear. Entonces las luchas, sabemos más o menos contra quién luchamos, obviamente, pero como es tan impreciso ese poder al que enfrentamos, ese enemigo, bueno, después tenemos poca capacidad de enfrentarlo. El mapa de la policía es un ejemplo muy claro. Nosotros surgió esta idea
El equipo de investigación política se organiza así, tratando de investigar los poderes, pero trata de superar las formas del periodismo. ¿El periodismo qué es lo que hace? Hace investigaciones sobre el poder. Pero con la lógica del periodismo son muy fugaces, muy efímeras y también muy superficiales. A lo sumo un periodista hoy puede conformarse grupos de periodistas, 3, 4 periodistas, en los medios con más guita, que se dedican a investigar un tema por un mes, 2 meses como máximo. Después pasan a otro tema y eso quedó ahí. Eso es la máxima profundidad. 3, 4 personas investigando un tema 2 meses. Ponele. Es la máxima profundidad que puede. Después cada uno por ahí hace un libro. Puede ser. Alguien hace un libro, le lleva un año, investiga un tema. En general se basa en personajes, ¿no? Qué sé yo, Massa, Caputo. Pero no se investiga los poderes. Entonces, nosotros decimos bueno, por eso no es una investigación periodística. Es un poco más que una investigación periodística. No es una investigación académica tampoco. Que la academia en general, un grupo de personas se dedican toda la vida a investigar un tema. Tampoco tanto, digamos. Nuestra idea es, hacer investigaciones políticas sobre poderes que tengan una eficacia, que tengan una utilidad política concreta. Entonces, no es ni periodística, no es ni académica, es política. Y entonces nos organizamos en colectivos, en dispositivos para investigar ciertos poderes. Esta fue una experiencia. Lo que nosotros queremos es que haya movimientos sociales de investigación política. Esa es nuestra idea. El mapa de la policía es un ejemplo claro. Entonces construimos una plataforma digital que en sí misma es un organismo de derecho humano nuevo tipo, que tiene como aspiración también relanzar la lucha antirrepresiva, que tiene mucha historia en Argentina y está un poco en los últimos años un poco adormecido, uno podría decir. Esto es un intento de hacerlo, pero como experiencia de investigación política. Surge con la idea de decir, nosotros queríamos también dar una disputa política en la ciudad de Buenos Aires contra la ultraderecha, contra el macrismo. El macrismo tenía como uno de sus pilares fundamentales de construcción de consenso la policía de la ciudad, que era nueva. Entonces dijimos, vamos a crear esta herramienta. Y la creamos, digamos. En principio, nuestra idea era hacer un mapa de la policía, por eso se llama mapa de la policía. Vos entrás, está el mapa de la ciudad y está identificado dónde está cada comisaría, cuáles son los comisarios de cada comisaría, nombre, apellido, legajo, un mínimo historial, investigar también a la cúpula policial, ver quiénes son, empezar a ponerle nombre, como una especie de control social de la fuerza de seguridad en el plano de la investigación, digamos, de que la gente sepa. Esto tiene que ver con que nos damos cuenta de que el Estado escatima bastante esta información. Nos damos cuenta de que hay mucha información pública que no está publicada. Entonces es un ejercicio también de publicar lo que debería ser público, pero el Estado lo esconde. Ese fue como la impronta original. La verdad es que toda la parte más de ponerle rostro a la policía no fue tan importante en un primer momento. Terminó siendo más importante la cosa de la denuncia, que fue bien interesante. Nosotros, obviamente, cuando lo lanzamos, planteamos vamos a luchar contra la violencia policial. El objetivo es ese. Pusimos un formulario para que la gente denuncie la violencia policial y eso empezó a funcionar muy bien. La violencia policial en general, en nuestra historia, digamos, y tradicionalmente, la denuncia a la víctima. Y la verdad es que la víctima, sobre todo cuando la lógica de los organismos y todo está un poco ya horadada, no tan potente, es difícil para una víctima, digamos, denunciar, porque tenés que, ponerte el juego de vuelta. Es todo un ejercicio politizar la figura o ejercer ese rol activo de la víctima. Y había mucha entonces naturalización, o sea, cada vez había más violencia policial y cada vez había menos capacidad de denuncia y de enfrentar esa violencia policial. Yo creo que el mapa empezó a jugar ese papel primero. A mí fue muy interesante y empezamos a promover eso. Vimos que funcionaba. Si ves, y mucha gente empezó a encontrar una forma de aportar haciendo eso. Efectivamente construimos una maquinaria, digamos, de visibilización de eso que funcionaba, que tenía eco, que tenía fuerza. Y todo esto fue un par de años antes, un año antes de que ganara Milei. Cuando gana Milei, empieza algo que hace rato que no veíamos, que era una represión a la protesta sistemática. Y no teníamos capacidad de enfrentar eso. Y el mapa de la policía ahí jugó un papel muy interesante. Desde el principio, como ya teníamos esta experimentación previa, nosotros teníamos, también en la búsqueda de formas, habíamos detectado
algo que se estaba haciendo a nivel internacional, pero una especie de práctica de vanguardia periodística, que es la arquitectura forense, que es la reconstrucción de hechos que pasan en la esfera pública, en la calle, sobre todo cuando hay movilización, cuando hay mucha gente, concentraciones de gente, hay la posibilidad hoy tecnológica de reconstruir casi exactamente lo que pasó, a partir de la recopilación masiva de imágenes y la articulación, la sincronización de esas imágenes y la reconstrucción. Entonces casi se puede reconstruir lo que pasa. Lo veníamos viendo. Se llama arquitectura forense. Y empezamos a ver cómo hacerlo. Habíamos visto casos en Colombia, en Chile. Y entonces empezamos a hacerlo. Desde el principio que empezó la represión fuerte de la protesta, lo empezamos a hacer. Y desde diciembre del 23 empezamos a organizar coberturas colaborativas. Empezamos a convocar a los fotógrafos, que ya sabíamos que estaban ahí, a que nos manden las imágenes. Empezamos a recuperar las imágenes, las transmisiones en vivo de los canales. Empezamos a encontrar herramientas informáticas que nos permitieran aglutinar todo. Bueno, y lo empezamos a hacer, y eso lo hicimos durante el año 24. Hicimos varias reconstrucciones que no fueron tan famosas. Y en marzo del 25, 12 de marzo del 25, cuando fue esta, que fue la represión más grande hasta ahora, porque también fue el momento de mayor resistencia en la movilización, que fue cuando fueron los hinchas a la marcha, teníamos muy armado ya todo el dispositivo. Por eso cuando fue lo de Pablo Grillo, al día siguiente sacamos un video donde mostrábamos exactamente de dónde había salido el disparo, cómo había sido, con qué, y ya denunciamos que había sido una forma ilegal porque habían disparado una granada lacrimógeno de manera horizontal, y por eso casi habían matado a Pablo Grillo. Eso lo hicimos menos de 24 horas después, o sea, el jueves a la tarde sacamos ese video, que fue un boom total, pero ya lo veníamos haciendo, o sea, había habido casos previos que lo habíamos hecho con no tanta difusión, pero ese fue el momento en que estalló. Y después dijimos, vamos a ponerle nombre a quién fue el efectivo concreto. Y 3 días después logramos sacar otro video donde dijimos cómo se llamaba el gendarme que había disparado. Y todo eso lo hicimos tiempo récord. El problema es que nosotros lo que decimos es que a partir de ahora, eso lo podemos hacer todas las veces. Ese es el desafío ahora. Por eso no es, mirá lo que hicimos, es una capacidad social de hacer eso. Lo importante es eso, es la facultad. Viste que Virno decía eso, uno habla, pero el problema es que porque tenemos la facultad de hablar. Para nosotros pensamos lo mismo. Uno puede detectar quién le disparó a Pablo Grillo, pero el problema es que tenemos que tener la facultad de detectar quién dispara. Eso, para mí, es una función de vanguardia hoy. Si nosotros logramos construir eso de verdad y que esté disponible para cualquiera que luche, eso es un aporte total. A partir de ahora, si nosotros nos organizamos, nos ponemos las pilas y desplegamos esta facultad, vamos a saber exactamente en manifestaciones grandes. Pero ahora, por ejemplo, hoy en el mapa de la policía estamos viendo cómo hacer para empezar a hacer campañas. ¿Vieron las campañas contra el ICE en Estados Unidos? A favor de los migrantes. Bueno, estamos empezando a hacer eso con los vendedores ambulantes acá que estamos yendo a Flores. Bueno, fotoreporteros que ya no están solo en el Palacio del Congreso, sino que empiezan a ir a los barrios. Entonces, cómo esa capacidad empieza a derramar, o sea, el laburo es infinito. Pero para eso hay que desplegar una capacidad colectiva. Tiene que haber fotógrafos, militantes, abogados, gente, todo el mundo organizándose para dar respuesta a los desafíos que tenemos. Que en este caso es cómo denunciar a la policía. Bueno, otra tarea va a ser cómo enfrentamos a la violencia policial, porque ya no es solo denunciarla. ¿Cómo hacemos para resistirla, para enfrentarla? Otra tarea. No sé, tenemos que pensarlo. Por lo pronto, nuestro aporte hoy por hoy no son infiltrados. Dar esa discusión ya es un paso importante. Sí, claro. Bueno, pero después hay que desarrollar capacidades efectivas, no sé. ¿Qué agregarías? Hemos charlado de largo y tendido, ¿sentís que quedó algo? No, yo agregaría con el motivo principal de esto, que es el tema de mi viejo y los 50 años y demás, agregaría que lo interesante que es, ¿no? Esa memoria, ese pasado, cuando es un pasado potente, cuando es un pasado intenso, cuando es un pasado que dejó una huella. Y que es una huella además que
que es un enigma a su vez, ¿no? Porque no está resuelto por dos cosas. Primero, porque la represión fue feroz y nos oculta, y eso es una, como decía antes, es una pelea permanente que yo creo que no va a terminar. Precisamente porque es la lucha contra el poder en el plano de la verdad, en el plano del conocimiento. Ellos necesitan ocultarlo y lo hacen con eficacia, y nosotros necesitamos reconstruir. Por eso la gran discusión este 24 de marzo, y creo que empezamos a ganarla, que no es menor, es esta idea de verdad de memoria completa, ¿no? Si quieren memoria completa, que digan dónde están, recuperar, o sea, volver a recuperar la fuerza, ¿no? de ese debate. Yo creo que fue clave. Por un lado eso, pero por otro lado también yo creo que es un enigma porque es un proyecto que quedó latente, que perdió, que fue derrotado, pero que la derrota quizás sea más importante que la victoria para nuestro desafío. Porque si quedó derrotado quiere decir que está ahí, que necesita ser relanzado, que quedó latente. Lo que es derrotado, lo que no logra llevarse a la práctica, lo que no logra desplegar su promesa, es algo que no es que desapareció, no es que quedó en el pasado, está acá, está ahí. El tema es que tiene que resurgir. Y yo creo que paradójicamente hoy, con lo que estamos viviendo, con la crisis de la gobernabilidad progresista, con la emergencia de una ultraderecha tan agresiva y tan potente, con la divorcio entre capitalismo y democracia, con la sensación de estar viviendo una posdemocracia, eso que significó 70, 50 años después recobra una actualidad impensada. Impensada. De vuelta, no para hacer lo mismo, pero sí tiene mucho, o sea, es como que nos está hablando mucho. Nos está queriendo decir cosas y tenemos que ver cómo generar la capacidad de escucharla y de hacerlo presente, ¿no? De hacerlo... a mí me parece que estamos en un momento así, y por lo tanto es muy interesante. Lo veo como muy interesante. Gracias, Marito. Gracias a ustedes, che, un Gracias, placer. Mario.